Después hay otras cosas que yo las desconozco. Yo lo vi a Girardoni en la orquesta en el viejo Jolipar de Las Piedras. Era un niño yo. Fui con mis padres. Pero me acuerdo que era la orquesta. Pero nada más, no me acuerdo detalles. No era época de Julio Sosa, era después. Pero no los conocí personalmente, puedo decirlo, a ninguno de ellos. Pero hay mucha historia, mucha historia. Perdón que me fui por... No, pero está bien, porque se trata de un conversatorio y bueno, y todo que pueda aportar algo también del público. Bienvenido, tenemos otro micrófono ahí, porque nosotros, como decía Antonio, uno se guía por versiones, hay cosas que la desconoce, ¿no? Decía que la orquesta de Giardoni era muy exigente en la vestimenta, y más de una anécdota ahí que llegaba así, Julio fuera de tiempo y a veces sin corbata, y en una le armaron una corbata ahí para que pudiera estar. Entonces todas cosas que Julio, que creo que fue un poco Giardoni, creo que le sirvió a Julio también, Sí, claro. porque lo sacó de una bohemia muy bohemia y lo trajo a una persona que era exigente con su música. Era un buen tipo, pero era exigente. Entonces, este muchacho desprolijo, en cierto sentido, creo que eso le debe haber servido para que en un futuro él después estuvo con la orquesta de Montevideo. Sí, acá tengo la orquesta porque de memoria no me acuerdo. Hugo Di Carlo, Luis Caruso, Carucito, después ya cuando se fue a la Argentina, Franchini Portier, y terminó con la orquesta a la época de su fallecimiento, la orquesta de Leopoldo Federico, ¿no? Al que tuve la fortuna de conocer. A Leopoldo Federico tuve la fortuna de conocer porque Las Piedras lo declaró ciudadano ilustre y lo recibió en un aniversario del fallecimiento de Julio Sosa, y estuve ahí en el Club Solís. Y después el intendente en ese momento, que era Marco Carámbula, nos invitó como integrantes de la Fundación Julio Sosa, nos invitó junto con Leopoldo Federico a almorzar. Y ahí se compartieron algunas anécdotas también con Leopoldo Federico. Pero si me permitiste, voy a hacer una anécdota inicial de Julio. Mi padre me decía, Julio, yo la primera vez que oí hablar de Julio Sosa en mi casa fue un día que mi padre tomaba el inflador de la bicicleta, se lo cruzaba aquí detrás en el cinturón, se ponía los palillos y venía para el pueblo en la bicicleta a hacer mandados. Yo vivía en Poquitos, allí vive mi familia, todavía mi madre vive todavía allí, y venía a hacer alguna vuelta, un trámite que había que hacer. Cuando volvió, yo estaba jugando por ahí, yo tenía 9 años, 8 o 9 años, 9 probablemente. Y papá le dice, Rosita, ¿sabés que había Julio? ¿Viste a Julio? Dice mi madre. Yo no sabía de quién estaban hablando. No había ningún pariente Julio en mi familia, no había ningún pariente. Entonces dice, ¿y sabés que yo iba por la plaza? Dice, y él iba por frente a mí por República y cruzó y me abrazó y me dijo, Antoñito, ¿cómo andás? Tanto tiempo que no te veía. Él cruzó a saludarme. Mi padre estaba orgulloso con el cuento que le estaba haciendo a mi madre. Entonces yo le pregunté, como niño curioso, le digo, ¿quién es ese Julio? Y dice, es un cantor. ¿Y lo conocías? Sí, el tío Pedro, un hermano de mi padre, dice, y él iban a cantar a los recreos en Las Piedras. Y yo lo acompañaba, yo era menor que Pedro, mayor que Julio, estaba en el medio de los dos. Dice, le digo, ¿así? ¿Y vos cantabas, papá? No, yo no cantaba, yo manejaba la jardinera. Yo ponía el caballo y la jardinera y los paseaba, iban y cantaban en los recreos. ¿Y nunca cantaste? No, nunca canté, pero ellos cantaban. Y participaron en concursos, cosas que yo oí de chico. Después de grande, muchos años después, empecé a confirmar algunas de esas historias por otras versiones. Pero la primera andanza de Julio cantando, fuera de esas que me contó mi padre, la contaba Víctor, un día con otro amigo, cantor, que yo puedo sospechar que fuera Fuco, que fue de la misma época de Julio y que era, según mi padre, era muy buen cantor. Algunos dicen que cantaba mejor que Julio.
se juntaron y dice, vamos a cantar. Bueno, y salieron caminando y se fueron caminando a Progreso. A Progreso. Cuando llegaron a Progreso empezaron a negociar con los comerciantes a ver si podían cantar en algún lugar. Entonces negociaron con un comerciante. Digo, sí, canten, dice. Y bueno, y ahí se ve que hablaron de cómo les iban a pagar. Le pagaron con un chorizo de pan a cada uno. Y supongo yo que algún vasito de vino. Supongo, Julio no era de tomar, Julio, según todos dicen los que lo conocieron realmente, que no era de tomar. Pero seguramente un vaso de agua, un vaso de vino, se me ocurre, podría ser algún refresco, pero no, en la vida de Julio no aparece el refresco, aparece el agua y el vino. Pero, bueno, y cantaron, y estaban ahí, no sé si ya estaban comiendo el chorizo, yo qué sé, ya habían terminado de cantar, cae la policía, cosa muy común, a los boliches, esas cosas, ¿no? Y más en esa época. Cae la policía, el comisario, y no sé si 2 agentes, y dice, ¿y ustedes? Dice, sí, nosotros estamos cantando. ¿Y cuántos años tienen? Y creo que tenían 16, 14, 16. 14, 15. 14, 15, ahí está. Y entonces dice, no, dice, ustedes saben que no pueden cantar, acá cómo van a poder cantar, son menores de edad. Y bueno, dice, pero nosotros venimos de las piedras, dice, venimos a cantar. Bueno, dice, se tienen que ir. Dice, pero ¿y cómo vamos a volver? Y entonces Julio contaba al final de la historia, decía, fue un momento muy feliz. Nos contrataron, cantamos, nos pagaron con un chorizo de pan y nos trajo la policía hasta la puerta de nuestra casa. Así que mejor contrato no habíamos podido tener para debutar como cantores. Eso muestra, y no fue la única. Desde niño se paraba encima de un taburete y cantaba para la gente. Cantaba en la calle, se paraba en la calle y cantaba. Su historia estuvo relacionada siempre al canto. Entonces esas son las primeras cosas que fuimos aprendiendo, y esa historia la hacía siempre Víctor. La verdad que es rica la historia, tanto de Julio, bueno, más conocida que ninguna, ¿no? Pero lo de Carlos también, ¿no? Y bueno, no sé si creo que hay otra anécdota más de Carlitos Leal, y después le damos el micrófono a la gente a ver si quiere decir algo. Fallecido, tal vez uno vaya conocido, el famoso Flaco Rodríguez. Dice que una vuelta Carlito había traído de Buenos Aires, o había conseguido, no sé, la trajo, no me quedó claro, la trajo de Buenos Aires y la compró acá. Unos rangos, que eran lavables, baraja. Entonces Juan le dice, Carlito, préstamela, dice, que voy a mostrarle unos amigos de yo. Entonces Carlito dice, conociéndolo a Juan, dice, bueno, te las presto, tráemela, pero no vayas a joder con esto. No, Carlito, vete tranquilo. ¿Y qué hizo Juan? Me bajó leche, tomaba un vino, sacaba las barajas, las mostraba, y era una novedad en aquel tiempo, una baraja lavable. ¿Y qué hacía Juan? Las ofrecía. Dice, esta es una Argentina, yo voy a viajar y los traigo, entonces el boliche decía, tráeme 2 más. Y así en varios boliches. Bueno, entonces me dice que Carlito dijo, dice, ¿vos sabés qué? Me contó el Flaco, ¿vos sabés que le presté la baraja a Juan? No, y le contó. Dice, vos sabés que me la devolvió, a los 2 días me la devolvió, impecable, y se ve que yo tenía miedo que me hiciera una bandideada, dice, con esas cartas, que la ofreciera, en fin, pero por suerte no, ya lo había hecho bastante, ya había ofrecido barajas y había cobrado la mitad del costo, cuando iba a Buenos Aires y tal, y traía, y bueno, pero creo que Carlito nunca se enteró de eso. Juan Sande era un electricista como Carlito. Entonces hay anécdotas que le decían la gente cuando no podía Carlito porque tenía mucho trabajo, le iba a mandar a otro. Y la gente, como conocía a Juan Sande,
que era un bohemio, un tipo que andaba siempre con una cartera y un piloto de electricista, pero nadie lo quería porque era un chanta. Entonces Carlito le decía a la gente, dice, no, dice, si no venís vos, mandame a alguien serio. Porque esto no le tenía confianza, por eso cuando le prestó esas cartas, como dice ahí, lavables, que era una novedad para la época, él cuando la llevó ya tenía, porque iba a viajar a Buenos Aires, se ve que le mandó plata a la gente. Andás a ver lo que puede haber pasado atrás de eso, ¿no? Cosa de la bohemia también de ese entonces, ¿no? Más esas cosas que tenía esa charla también de amigos, ¿no? Porque digo, en definitiva no siempre van a estar hablando de tango. La vida cotidiana uno habla de arte y también habla de otras cosas. Y bueno, un poco pinta también a Carlos, ¿no? La honestidad de Carlos, que él cuidaba mucho eso, digo, de los amigos que tenía al lado. Y algunos no tenían más remedio que tolerarlo, como quien dice, ¿no? Pero tenemos la palabra de Irene, de España, que está radicada hace un tiempo por allá, mandando un saludo y quizá también una anécdota por ahí. Hola Sol, me pareció que mejor, espero hablar fuerte y claro, me pareció mejor un mensaje de audio así. Bueno, primero no va a través tuyo darle las gracias a todos los que participan en este conversatorio en el día del cumpleaños de papá. Muchas gracias por estar siempre y muchas gracias a vos también. Y bueno, Miguel, por supuesto que siempre está moviéndose para eso. Bueno, dentro de las cosas así un poco cómicas, anécdotas, es que, no sé, creo que ya iba al liceo, pero ensayaban en la casa de papá, donde vivía yo, y bueno, y ensayaban creo que 2 veces por semana, y yo al otro día tenía que ir al liceo, ¿viste? Y bueno, la verdad que no, como adolescente sí, no me convencía mucho la idea, porque además, a ver, había una puerta de por medio y una orquesta tocando, ¿viste? Y aparte, lo cómico era que, no sé, mi padre ese día que empezaban a tocar y paraban y otra vez repetían y así estaban hasta altas horas de la noche. Y entonces cuando creía ya que iban a terminar con esa canción o con ese tema, otra vez, no, vamos a repetir y bueno, eso es un poco cómico, en ese momento como que no me molestaba un poco, pero bueno, yo la verdad que en ese momento iba, me acuerdo, Pocholo con Antonio, Arturo San Pietro y no recuerdo quiénes más, ¿viste? quién cantaba, no, eso no me acuerdo mucho. Me acuerdo de ellos dos porque aparte tenía como una amistad con ellos a través de papá, pero bueno. Y después otra de las cosas así a destacar es que eso me lo contó papá,
que bueno, que Julio Sosa un día se fue a, no sé si iban a tocar, sí, y se puso un pañuelo en vez de una corbata. Entonces mi papá le dijo que así no, que se tenía que poner corbata. Y él, en vez de decir por qué se había puesto el pañuelo, como que se ofendió y se fue, y de ahí no cantó más en la orquesta. Ya después se empezó en Buenos Aires, pero el tema del pañuelo era porque tenía un agujero en la camisa y era la única camisa que tenía, y no sé muy bien porque él siempre estaba en casa de mis abuelos y eso, y en casa de papá también, cuando yo era, sí, bebé, y bueno, papá le podía prestar una camisa, no sé si le servían, ¿no? O corbata seguro. Pero el problema era la camisa que estaba agujereada. Y de ahí se fue, y bueno, pero después siguieron la amistad. Y después, otra cosa que te puedo contar es que la vida de él, fue eso, ¿viste? La música, la orquesta, y bueno, después cuando ya más mayor iban a cumpleaños y iban a la Parvadomus y qué sé yo, no sé. Y bueno, el día que tuvieron el accidente, justo iban a un cumpleaños por Neptunia no sé, por ahí. Y bueno, y ese día me dijo papá, no tengo ganas de ir. Digo, anda papá, que te hace bien. Y bueno, pasó lo que tuvo que pasar, y agarró un poco de cordón porque se achicaba, o sea, la ruta se hacía más angosta, y bueno, Hugo Sierra, que era el que iba conduciendo, que después cantaba, no lo vio, y bueno, y el coche empezó a dar muchas vueltas, y bueno, papá no quería usar cinto, y salió despedido. Pero bueno, no sé si fue Hugo o quien que me comentó que cuando pasó eso se iban riendo, así que bueno. Y bueno, no tengo mucho más anécdotas. Bueno, la vida de él, por lo menos la que yo, desde que yo tengo uso de razón, fue el tour y bueno, y la música. Y bueno, y no tengo mucho más para agregar. Pero bueno, espero que esto añada un poco más a la reunión que van a tener. Y bueno, quiero otra vez agradecer a todos, a vos también, y bueno, estamos en contacto. Besos. Permitime una Sí. frasecita de Julio. Dijo Julio sobre la orquesta de Carlos Girardoni: canté en Montevideo con orquestas de renombre como las de Hugo Di Carlo y Carucito, pero ninguna tan llena de gratos recuerdos como la de Carlitos Girardoni. Esto es textual,
una declaración a Pablo Bufa, que escribió un libro sobre Julio Sosa. Se lo declaró Julio Sosa personalmente. Qué bueno, ¿no? Que haya algo, porque hay muy poco escrito sobre Carlos Girardoni. Hoy estuvimos hablando por ahí que, salvo algún periodista argentino que lo haya nombrado al pasar, acá en el Uruguay no hay, que yo sepa, más allá de un artículo que salió en el diario El País, que le hicieron un reportaje que se llamaba Entre tangos y tungos, que le hicieron a Girardoni, y bueno, una crónica un poco cuando falleció. Y también hubo otra que salió, un recorte que también está en el video, si quieren, ya les digo que tenemos en Facebook una página que se llama Recordando a Carlos Girardoni. Ahí hay un artículo que dice que fue el que descubrió a Julio Sosa, Carlos Girardoni, ¿no? También que puedan aportar, ¿no? Yo me acuerdo de mi niñez y quizá los primeros años de mi adolescencia, que era muy nombrada la orquesta de Girardoni en Las Piedras. Yo vivía a 9 kilómetros de la ciudad, pero frecuentaba Las Piedras por el estudio, y la orquesta de Girardoni era nombrada, y era nombrada también en sus dos facetas. La faceta típica y la faceta que se llamaba de jazz, que le llamaban jazz, que en realidad propiamente no era música de jazz, pero se le llamaba jazz. Y recuerdo, sí, mi única experiencia con Girardoni fue que un día me llevaron mis padres. Creo que le llamaban por ese tiempo característica, ¿no? Característica también, sí. Me llevaron mis padres a lo que se llamaba el Jolly Park, que en una época, según dicen, porque yo no me acuerdo de muchos detalles, era un buen lugar para ir, que se podía ir en familia. Después parece que en los últimos tiempos cambió un poco la cosa, pero me acuerdo que de eso me acuerdo, que iban familias con niños y eso, y me acuerdo que vi la orquesta de Girardoni en el Jolly Park. Fue la única vez que yo vi la orquesta así en forma presencial. Pero sí recuerdo que se nombraba y que mis padres la nombraban. Quizá el origen, y yo en esto estoy especulando, el origen de Julio Sosa y el origen de Girardoni tengan muchas semejanzas. Lo que ocurre, quizá también, es que Julio tenía la ambición como idea fija de que él iba a triunfar con el tango, y se puso esa idea en la cabeza y quería ir a Buenos Aires a cantar, y lo logró. Y quizás Girardoni también quería hacer tango, pero no tenía esa ambición de llegar a otros lugares, porque es muy probable que si lo hubiera intentado, quizá también hubiera logrado otro renombre. No lo sabemos, pero digo, yo veo, oyendo hablar de Girardoni y habiendo oído durante toda mi vida hablar de Julio Sosa, no son orígenes encumbrados, no vienen de padres, de abuelos, de músicos prestigiosos, de familia, como se dice, no vienen de una familia musical prestigiosa que les allana el camino, ninguno de los dos. Entonces creo que tuvieron algo en común. Así que ese encuentro, esto es una cuestión personal también, no fue casual. Yo creo que hubo ahí energías que juntaron a Julio con Girardoni, y ahí Julio empezó a aprender realmente lo que era cantar con una orquesta, que no era sencillo. Lo reitero, no es un tema sencillo. Y bueno, después sabemos que todo lo que vino para adelante para los dos, ¿no? Girardoni toda su vida, hasta el momento del fallecimiento, bueno, esa anécdota del fallecimiento hizo que, independientemente que tuviera otras actividades, él siguió con la música. Se ve que era una vocación musical que tenía. Víctor contaba, dice, nos metíamos todos en aquel Buick, que bueno, en inglés Buick, aquellos autos enormes que tenía Girardoni, y salíamos a tocar, y éramos 7, 8, 9 adentro del auto con los instrumentos, y después, bueno, en algún momento consiguió otro vehículo que llevaba los instrumentos, pero íbamos todos amontonados en el auto, y eso, fuera de que uno tenga que vivir de repente, o lo ayude a vivir
cuestiones económicas también es vocación, porque ese esfuerzo que hacían todo demostraba la vocación. Yo creo que se puede decir que Julio Sosa fue Julio Sosa porque encontró gente en el camino como Carlos Girardot.